Son las explosiones más intensas que sufre la región desde el inicio de los bombardeos en 2012. Así lo aseguró el Observatorio Sirio de Derechos Humanos tras los últimos bombardeos israelíes en la región costera de Tartus, en Siria. Según la ONG, Israel atacó ahí defensas aéreas y depósitos de misiles. La región alberga también la única base naval rusa en el Mediterráneo. El ejército de Israel ha llevado a cabo cientos de ataques desde el colapso del régimen de Bashar al-Assad. Según afirma el gobierno de Benjamín Netanyahu, el objetivo es atacar objetivos militares y confiscar armamentos para evitar que caigan en manos rebeldes. Bueno, Israel va ahora a por Siria. Supongo yo que todos somos conscientes de ello. Para Netanyahu, la ocupación del territorio sirio significa básicamente ganar posiciones contra el otro gran actor regional, Irán. Esto es objetivamente así. Sin embargo, hay algunos intelectuales para los que decir esto supone una hipócrita y sectaria obsesión geopolítica propia de una izquierda que en el fondo apoya a Putin y al Assad. A mí, como aquel David de Majada Honda de puntería legendaria, no me gusta hablar de alguien sin señalar la trayectoria y el objetivo de lo que estoy diciendo, en este caso su nombre y sus apellidos. Por si queda alguna duda, estoy hablando de Santiago Albarrico, que el otro día, desde público, disparaba contra la izquierda antiimperialista. Ingenuo de mí, pensaba yo que el intelectual de Sumar debía estar ajustando cuentas con sus aliados del PC. Allí efectivamente hay unos cuantos dirigentes que piensan que la Rusia de Putin se parece en algo a la URSS o que al-Assad representaba el último bastión del socialismo árabe. Claro, a estos ya me los conozco yo. A la izquierda de la pared en los comunicados, más chavistas que Hugo Chávez, marxismo con guión, póster de Yuri Gagarin, pero cuando aprieta el PSOE, ay, 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 que viene la ultraderecha, unidad, unidad, votemos lo que haga falta, Dolores Urtasun, Dolores Carrillo, hoces y martillos. Ya. Ingenuo de mí, pensaba yo, que estaba Albarrico tirándole de las orejas a Enrique Santiago por el comunicado de su partido sobre Siria, sin mencionarlo, por supuesto. Las menciones ofensivas de don Albarrico son exclusivamente para Podemos, pero resulta que no. Un pajarito nos ha contado que va por Canal Red y que va haciendo llamaditas por ahí diciendo que somos amigos de Putin y que nos caía de maravilla al Assad y que lo de la geopolítica es una excusa. Tócate las narices de hacerle la pelota a Fidel Castro hace unos años, hablándole de usted sobre los fosfatos en Túnez, a decir que lo geopolítico es una excusa cuando se trata de entender las intervenciones de la OTAN, la guerra ruso-ucraniana o la situación en Oriente Próximo. No creo yo que uno sea putinista o amigo de al-Assad por decir que la caída del régimen sirio no se produjo de forma descontextualizada. Tampoco es ser un hipócrita decir que el acuerdo entre Hezbollah y el gobierno israelí fue una victoria táctica para Netanyahu que le permitía volcar recursos en Gaza. Y decir esto no es negar que haya millares de sirios con aspiraciones democráticas, pero es que lo que está pasando en Siria no va, por desgracia, de democracia. De hecho, el argumento de la democracia es el que usan los sionistas para cometer los crímenes, para justificar los crímenes coloniales de Israel. Si el colonizador, ¿verdad?, y el genocida permiten votar a sus ciudadanos y en sus playas las mujeres hacen topless, entonces el genocidio y la colonización no están tan mal, ¿verdad? Me hierve la sangre. En un ejercicio de cinismo sin par, Albarrico dice en su artículo que los que señalan a los yihadistas del HTS deberían decir lo mismo de Hamás y de la resistencia palestina. Pues nada, decimos también que los jacobinos negros de Toussaint de Louverture eran muy crueles con sus esclavistas. Bienvenidos y bienvenidas a la Universidad Liberal de la Metrópolis Colonial. Hoy les toca examen de democracia a todos esos negros, moros y amarillos de mierda. Ho Chi Minh, suspenso. Frantz Fanon, suspenso en democracia también. Tomás Sankara, suspenso. Ernesto Che Guevara, un 5 raspado porque le gustaban los toros y no usaba desodorante vegano. Aquí solamente aprueban Olof Palme, Enrico Berlinguer y con Salvador Allende nos queda completa la cuota de los no europeos. En fin. Digo yo que decir que la caída de Siria en manos del HTS favorece a los intereses del sionismo y de Estados Unidos en Oriente Próximo no es desear que los sirios sean oprimidos por el partido Baas, es simplemente decir la verdad. La realidad es que hoy, con Líbano en tregua con Israel, los sionistas pueden hacerse con el control de Siria, infligiendo una derrota táctica incuestionable al llamado eje de la resistencia. ¿Por qué? Pues porque por el territorio sirio llegaban casi todos los recursos a Irán, a Hezbollah y a los palestinos. Decir
esto no es amar a la teocracia de los ayatolás, es describir lo que está pasando en Oriente Próximo. Netanyahu ha usado la ofensiva islamista en Siria para declarar desde los ocupados altos del Golán el fin del acuerdo de retirada firmado por Damasco y Tel Aviv hace 50 años. ¿Y qué han hecho las tropas sionistas? Pues invadir Siria. Pero claro, si dices esto, Albarrico y Urtasun te dicen que te escudas en la geopolítica y que no empatizas con los anhelos democráticos del pueblo sirio. Hay que joderse. Digamos la verdad. La caída del régimen de Al-Assad, celebrada por Sumar y por el PSOE, ha servido para reforzar a Netanyahu. Decir esto no es apoyar a Al-Assad, es simplemente decir la verdad y tener un mínimo de decencia y de rigor al analizar las relaciones internacionales. Y fíjense qué curioso, los rebeldes de HTS, ex Al-Qaeda y ex Estado Islámico, tan legitimados por la democrática prensa occidental, parece que no suponen ningún problema para el democrático Israel. Al-Golani, el Che Guevara árabe, como dice Ferreras, así como su primer ministro Al-Basir, no quieren confrontación con Israel y no ponen en duda los intereses sionistas en Siria. De hecho, dicen que su territorio no será empleado por los miembros del eje de la resistencia, y esto incluye la resistencia palestina, como base operativa para dañar a Israel. En fin. Estos yihadistas sí que molan, ¿verdad? Amigos de los sionistas y además, como dicen Santi Alba y Ferreras, portadores de la democracia liberal a Siria. Les doy una exclusiva. Mañana la nueva tele pública de Siria empieza a emitir La Bola de Cristal doblada al árabe. Créanme, esto va a ocurrir. En fin, amigas, amigos y amigues de Canal Red, La Base es hoy, gracias a ustedes, una referencia en el periodismo sobre la política internacional, y ello no tiene que ver solamente con el rigor y la profesionalidad de este equipo que me acompaña. Tiene que ver también con que nunca nos tiembla la mano a la hora de decir lo que pensamos, tanto a los cantamañanas rojipardos como a los cantamañanas otanistas. Ningún gato sin su cascabel. Hoy en La Base hablamos de Siria. La Base, con Pablo Iglesias, Irene Zugasti, Manu Levín e Ina Afinogénova. Hoy en La Base hablamos de Siria. Irene Zugasti, ¿qué nos cuentas? Bueno, pues vamos a actualizar un poco la situación allí. Sobre todo vamos a hablar de un ejemplo paradigmático de cómo esta supuesta manufactura del consenso, pues a veces se le ven las costuras. En este caso, con un caso muy concreto que tiene que ver con uno de nuestros canales favoritos, la CNN. Manu Levín. ¿Qué tal? Pablo, ¿cómo estás? Vamos a ver cómo continúa la presentación en sociedad de Al-Golani en los medios de comunicación occidentales. De hecho, ya ni siquiera le llaman Al-Golani. Quédense a la sección. Ya no es Al-Golani. Ina Afinogénova. Bueno, vamos a ver cómo va avanzando la frontera israelí, según algunos medios, ahí sola, naturalmente, sin que nadie intervenga, adentro de Siria, ¿no? Vamos a ver cuántos territorios ocupan y cómo van cumpliendo su plan hacia el gran Israel. Hoy contaremos además con Daniel Lobato, activista y analista. Arrancamos, Xavi. La Base de Datos. Informa Irene Zugasti. Adelante, compañera. Tras la caída de Bashar al-Assad, Siria, el pasado 8 de diciembre, hoy, 11 días después, superado ya el desconcierto inicial, podemos decir que ya hay algunos grandes ganadores, ¿no?, en esta nueva sacudida al mapa de Oriente Medio. ¿Quiénes? Bueno, pues para empezar, Turquía e Israel, y también, obviamente, pues el nuevo poder en Siria, los yihadistas del HTS. Pero ¿quién ha perdido en Siria? Pues para empezar, todas las víctimas de una guerra que dura ya 14 años, pero seguro que le suena esta frase, que está ya, por desgracia, muy manida, que dice que la primera víctima de una guerra es la verdad. Y es que la propaganda es indisociable de las guerras y ha sido así a lo largo de toda la historia. Por eso, para hablar de una guerra es imprescindible explicar también qué está pasando en el frente informativo y comprender que ahí también hay trincheras, objetivos, enemigos y muertos. Sí, porque quizá el problema no esté tanto en el fact-checking y los verificadores sobre si tal o cual vídeo es real o no, sobre si se ha creado con inteligencia artificial, testimonios poco fiables, verificadores sin verificar. Todas esas formas de desinformar son al final herramientas para construir un relato. Así que más útil que ir verificando uno a uno las informaciones, que ojo, también es importante y un trabajo muy complejo, conviene que miremos un poco más arriba y nos preguntemos qué nos cuentan en esas informaciones, qué es lo que quieren provocar en la audiencia con esos datos
ciertos, falsos o no, y a quién beneficia en última instancia ese relato. Y como dice nuestro compañero Javier Lezaola, deberíamos tener mucho cuidado con el concepto desinformación usado así a lo loco, sin preguntarnos quién va a sentar las líneas sobre qué es informar o desinformar, porque ¿quién tiene el monopolio de la verdad? Hace unos meses, durante las elecciones europeas del pasado verano, Ursula von der Leyen proponía un escudo europeo de la democracia contra la injerencia extranjera, es decir, políticas para, cito literal, detectar, analizar y contrarrestar de forma proactiva la manipulación informativa. La Comisión Europea dijo creará una red europea de verificadores de hechos en todos los idiomas e intensificará el control digital para garantizar que la información engañosa sea señalada o eliminada. Lo llamó pre-banking. Si antes se hablaba de debunking, que es exponer la información falsa, el pre-banking va teóricamente de prevenir esa desinformación antes de que ocurra. Imaginen ese poder en manos de figuras políticas como von der Leyen. ¿Quién decide qué información es potencialmente dañina y merece ser objeto de pre-banking, de censura previa? Mezclando deliberadamente, como hace von der Leyen, conceptos como fake news, ciberataques, desinformación, etcétera, y haciendo un cóctel con todos ellos, esto del pre-banking puede convertirse pues, en una forma de control de la libertad de expresión y del pensamiento crítico y de la información y de la verdad. Tengamos en cuenta que von der Leyen ella misma niega que haya un genocidio en Palestina y tiene todo un aparato de medios de comunicación afines que multiplican, que validan, que verifican sus mensajes oficiales. Así que nos preocuparíamos si es la Comisión Europea la que va a decidir qué merece ser publicado y qué no. Pero vamos a dejar Europa a un lado porque hoy os traemos un caso concreto de esa manufactura del consenso y esos relatos prefabricados en el contexto de Siria, para que veamos cómo funciona esto de la desinformación en tiempos de guerra y hacer juntas ese ejercicio, ¿no? El de plantearnos al final qué relato hay detrás de cada historia. Nuestros protagonistas son una periodista y un medio de comunicación, Clarissa Ward, trabajadora del canal CNN. Y no es cualquiera, es la corresponsal internacional jefa, como ella misma se denomina en Twitter, un puesto con mucho poder, y antes de estar en Oriente Medio también estuvo trabajando para la CBS en Londres, en Moscú, y cubrió la guerra de Irak incrustada en el ejército estadounidense. De hecho, en agosto del 16 intervino en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para denunciar la situación en Siria, en Alepo, y también es coautora de una de las investigaciones claves sobre los envenenamientos que sufrió Alexei Navalny. Bien, pues la pasada semana, Clarissa Ward, el día 12, lograba un gran impacto mediático con su cobertura sobre la liberación de presos políticos de las cárceles sirias subterráneas tras la caída del régimen de al-Assad. En un vídeo publicado por CNN, que ha sido una de las cadenas más partisanas en celebrar la llegada de los yihadistas al poder en Siria, Clarissa Ward sostenía el brazo de un hombre que salía de esa prisión. Acompañada de un rebelde yihadista armado, ella decía haber encontrado a ese preso encerrado en una cárcel secreta de Damasco cuando buscaba el rastro de un periodista estadounidense que había desaparecido en Siria en 2012. El hombre bajo la manta que rescataban Ward y su equipo decía ser un civil llamado Adel Garbal, un rebelde de la ciudad de Homs que había sido arrestado hacía 3 meses. Su liberación, gracias a Ward y CNN, era una prueba de la brutalidad de las condiciones de encarcelamiento y represión en esas cárceles. La CNN es testigo del momento en que los rebeldes liberan a un hombre de una prisión siria, decía el titular. En mis 20 años como periodista, este es uno de los momentos más extraordinarios que he vivido, decía Clarissa Ward. El hombre, escondido bajo la manta, a pesar de los disparos que se utilizaron teóricamente para romper la cerradura de la celda en la que estaba confinado, decía no haber visto la luz del sol durante 3 meses por haber estado recluido en un régimen de aislamiento durante al menos 90 días en plena oscuridad. Pero parece que este señor fue reconocido en esas imágenes y no era quien la CNN decía que era. En realidad se trataba de un exteniente de la Dirección de Inteligencia de la Fuerza Aérea del antiguo gobierno de al-Assad, según una página siria llamada Verify Site. Este medio sirio buscó en los registros públicos el nombre de este señor, de Adel Garbal, para verificar las circunstancias y la duración de su detención, pero nada, no existía, no encontró resultados. Este equipo descubrió que su verdadero nombre en realidad era Salama Mohammed, también conocido como Abu Hamza, primer teniente de la inteligencia de la aviación siria y conocido por sus actividades ilegales en Homs. Los residentes del barrio de Al-Bayada lo identificaron, de hecho, como alguien que solía estar destacado en un puesto de control en la entrada occidental de la zona y que era tristemente célebre por su abuso de autoridad. Vamos, que no era un torturado, era un torturador.
Estaba involucrado en robos, extorsiones y coerción de residentes y según los lugareños su reciente encarcelamiento, que duró menos de un mes, se debió a una disputa interna entre militares. Ya dijimos que el ejército sirio de Al-Assad estaba carcomido por la corrupción, bueno, pues en una disputa por el reparto de los beneficios obtenidos de la extorsión que le llevaron a pelearse con un oficial de mayor rango. Otros testimonios recabados por este medio, por Verify, revelaron que el hombre participó en operaciones militares en varios frentes en Homs en 2014 y que, decían literalmente las vecinas, estuvo tratando de ganarse la simpatía de la gente desde la caída del régimen de Al-Assad. La organización también detectó que este señor, Salama, desactivó sus redes sociales y cambió su número de teléfono. Vamos, que el tipo tiene toda la pinta de ser el típico advenedizo, el personaje rastrero de todas las historias de guerra que se pone al servicio del mejor postor y que, curiosamente, pues oye, estaba en el momento indicado, en el lugar preciso, para ser el protagonista de una lacrimógena historia para las cámaras de CNN. ¿Y qué hizo la CNN cuando descubrió el pastel? ¿Pedir perdón? ¿Acaso se disculparon? ¿Tomaron medidas internas en la materia, yo qué sé, en clave deontológica y de ética informativa? Pues va a ser que no. Todavía no hay una sola línea reconociendo el, con muchas comillas, error de Clarissa Ward. En CNN han recogido cable con titulares como este: prisionero liberado que dijo haber sido víctima del régimen de Assad era un agente de inteligencia, dicen residentes. Así todo escrito como en tercera persona, como si no les tocara a ellos. Es como si le hubieran dado la vuelta a la situación y ahora las víctimas del engaño de este pobre diablo fueron los periodistas de nada menos que de una cadena como CNN. Vamos, que tenemos que creer que a esta reportera la engañaron. A Clarissa, una reputada y galardonada periodista con décadas de carrera como corresponsal en la región, pues le ha engañado un señor, un oportunista de 3 al cuarto, que se encerró él mismo en una prisión para que ella lo descubriera y le grabara en su liberación. La verdad que la versión de CNN tiene lagunas, ¿verdad? Pero aún así, Clarissa, bueno, pues ha pasado de ser una periodista que ha hecho un muy mal trabajo, siendo generosas, por no decir que quizás haya prefabricado un relato, ha pasado a ser la víctima de la desinformación, la pobrecita, que por cierto también ha sido increpada en otras ocasiones, por ejemplo en Rafah, en Palestina, por la cobertura pro-israelí que hace del genocidio. Por eso no basta igual con el fact-checking, con comprobar si el vídeo es real o no. Igual hay que cambiar el foco y preguntarnos, ¿CNN engañó deliberadamente a su audiencia? ¿Qué quería contar en realidad Clarissa y su cadena con ese vídeo? ¿Cuál era el relato? ¿A qué intereses sirve CNN? Y ojo que en CNN son, como sabemos, reincidentes habituales. Otra comunicadora de la misma cadena, Sarah Sidner, fue también increpada en Cisjordania, en Palestina, tras ser reconocida como la periodista que escribió aquello de los 40 bebés decapitados por Hamás en Israel, si recordáis. Una noticia falsa que jamás pudo probar, pero que sirvió de gasolina para la propaganda israelí y para la justificación de su genocidio contra la población civil en Gaza. Tras el incidente, Sidner se lamentó por no haber sido cuidadosa. Así se manufactura el consenso, marca CNN. Clarissa Ward ha cometido un fraude periodístico evidente, valiéndose además de una escena de salvadora blanca para gloria de ella misma, pero sobre todo para cumplir con el relato escrito de antemano que le demandan sus jefes de la CNN. ¿Y saben quién es la primera víctima de este periodismo mainstream, incluso antes que la propia verdad? Pues las personas que sí que han sufrido crímenes y violaciones de derechos humanos en prisiones como esta. Flaco favor les hacen periodistas como Clarissa Ward y sus jefes. Otra víctima, claro, es la ética periodística, pero esta hace tiempo que la mandaron a tomar viento entre todos los dueños de las imprentas. Gracias, compañera. No sirven la brocha gorda ni la nostalgia para explicar este presente y mucho menos las narrativas de ficción de buenos y de malos. La única herramienta útil de momento es ser críticos, tratar de ser honestos y hacernos muchas preguntas. Aquí en La Base lo intentamos cada día gracias al apoyo de nuestros suscriptores y suscriptoras. Sigan haciéndolo para que podamos hacer periodismo. Entra en la web y suscríbete a Canal Red. Manu Levin, todo tuyo. Adelante, Xavi. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levin. Ugasti nos acaba de hablar de algunos de los grandes bulos de los últimos días sobre el cambio de régimen en Siria, que forman parte de la propaganda occidental para revestir de legitimidad y de atributos positivos a los milicianos yihadistas que han derrocado a Al-Assad y tomado el poder en ese país. Hay algunos más también, algunos otros bulos que han sido tremendos, pero vamos a centrarnos aquí en otra labor que continúa a pleno rendimiento en el jardín
y es el lavado de cara mediático a los nuevos gobernantes de facto de Siria. Es verdad que tienen mucho trabajo que hacer ahí, claro. Ya analizamos en anteriores episodios, si recordáis, varios ejemplos de contenidos en la prensa occidental sobre el grupo HTS y su líder, que uno no sabía bien si tenía que ubicar en el género de la información o del humor, los yihadistas pragmáticos, moderados y amigos de la diversidad. Y la cosa parece que no tiene límite porque va a más y a más y a más. Infobae. ¿Quién es Abu Mohamed al-Golani, líder de la renovada insurgencia en Siria? De los creadores del yihadismo pragmático llega a sus kioscos la renovada insurgencia. En fin, lo que podrían ir renovando un poco algunos medios como Infobae es su diccionario propagandístico de al-Golani, porque la cosa ya huele a mierda. Espera que hay alguna innovación hoy. Euronews. ¿Quién es Abu Mohamed al-Golani? El ex yihadista que se volvió moderado y derrocó a Assad. El ex yihadista. Di que sí. Bueno, como Meloni, que desde que el PSOE le vota a favor a sus candidatos en Bruselas es una ex fascista. Ex fascista. Bueno, si sirves a los intereses del jardín, te limpian los antecedentes rapidito. Y ojo, estos dos titulares aún nombran al nuevo líder de facto de Siria por su nombre de guerra, Mohamed al-Golani. Incluso eso empieza a ser ya una excepción, porque resulta que cada vez más medios occidentales están desterrando ese seudónimo y nombrándolo por su verdadero nombre, Ahmed al-Shara, como parte del rebranding de su figura. Claro, porque ya os digo yo que si no quisieran contribuir a ese rebranding, los medios lo seguirían nombrando para siempre por su nombre de combatiente. Heraldo. Ahmed al-Shara dice que Siria no será Afganistán y que las mujeres podrán ir a la universidad. Es más feminista que Irene Montero Mohamed al-Golani. Perdón, Ahmed al-Shara. Si hasta va a permitir estudiar a las mujeres. Qué equivocados estábamos llamando yihadistas y terroristas a estos muchachos sensibles con el colectivo LGTBIQ+, más que el PSOE. En fin, ya veis que el lavado de cara no conoce límites y es bastante fuerte, aunque no hay muchos motivos, la verdad, para seguir sorprendiéndose de estas cosas, pero es bastante fuerte cuando uno se encuentra todo este rebranding en las páginas de diarios supuestamente progresistas. Llevamos ya bastante tiempo viendo el papel del grupo Prisa, tanto en lo que toca al belicismo y el régimen de guerra en Europa como al genocidio en Gaza, pero en el tema sirio hasta se están superando y mirad que no era fácil la cosa. Vamos a detenernos hoy un poco en una de las últimas perlas que nos ha regalado El País, el periódico de Pepa Bueno, para limpiar la imagen de Ahmed al-Shara y HTS. Para ello, hasta parece que han acuñado un nuevo concepto politológico. No me digas, a ver si lo adivino. ¿Realismo salafista? ¿Teocracia progresista? ¿Es yihadismo de centro? ¿Euroyihadismo? Podría ser, Pablo, podría ser, pero no. A ver, apunta para tus clases de la uni. El País. Tecnocracia islamista. ¡Con dos cojones! Tecnocracia islamista. ¿Cómo se hizo fuerte HTS, el grupo que lidera el cambio en Siria? Tecnocracia islamista. Claro, ¿cómo no se me había ocurrido? Al-Golani, el Albert Rivera sirio que lidera el cambio. Huele a leche. El País, nos cuenta lo bien que van ahora las cosas en algunas partes de Siria gracias a los tecnócratas de HTS, dice El País. Tras distanciarse de Al-Qaeda, la milicia ensayó durante años una administración en la provincia de Idlib que la diferenció frente a otras facciones rebeldes y que ahora transfiere parcialmente al resto del país. El joven Rami regresó hace unos días a su provincia natal de Idlib, noroeste de Siria, tras años como refugiado en Líbano. El domingo, día laborable, fue a renovar su carnet de identidad y la gestión fue tan rápida y el personal tan amable que pidió ver al director para felicitarle. Cuando entré en su despacho se levantó de su silla para recibirme, dice con sorpresa. Juro que le dije, si nos seguís tratando así de bien, terminaremos por acostumbrarnos. Qué eficiente es la tecnocracia islamista, amigos. Qué rápido renuevan los DNIs. Aprende, Marlaska. No Trae tan unos rápido. islamistas aquí a las oficinas del CNI. Mucho mejor que Jusapol. Qué rápido renuevan los DNI, no tan rápido, eso sí, como El País renueva la imagen de HTS. Durante décadas, prosigue el periódico de Pepa Bueno, del Estado solo se esperaban abusos y humillaciones. Para los sirios, el Estado ha significado corrupción e interminables trámites burocráticos, el terror a ser espiado, detenido y torturado. Muchos sirios con los que ha hablado El País estos días hablan de la ansiedad que les producía tener que pasar un checkpoint cada vez que se trasladaban de un sitio a otro. Sabían que para pasarlo tendrían que pagar un soborno, aunque no de cuánto, y que, dependiendo del humor del oficial de turno, podrían terminar en el cuartelillo o enrolados a la fuerza en el ejército. Así que ahora que los controles los manejan milicianos del grupo salafista Hayat Tahrir al-Sham, HTS, que se comportan de manera educada e incluso sonríen,
Solo esto ya es un avance impresionante para muchos habitantes. Miren qué educados son los los milicianos salafistas pragmáticos del HTS, si hasta te sonríen y están acabando con toda esa burocracia tan molesta. Si es que son como Milei, burocracia fuera e Israel dentro. Instituciones, instituciones, instituciones. Es el mensaje en el que insiste desde hace días Abu Muhammad al-Golani, líder de HTS, el grupo que ha conquistado el poder en Siria tras derrocar a Bashar al-Assad. La revolución siria ha ganado, pero Siria no puede ser liderada con una mentalidad revolucionaria. Hacen falta leyes e instituciones, subrayó el sábado al-Golani, que ahora prefiere dejar atrás su nombre de guerra y usar el real, Ahmed Hussein al-Shara. Vamos, retrato de un estadista en el país en referencia a al-Golani, un prohombre de Estado. Un estadista, instituciones, instituciones, instituciones. Y a continuación, vamos a seguir un poco con esta pieza de la tecnocracia islamista porque no tiene desperdicio. El periódico del Grupo Prisa continúa poniendo como ejemplo el modelo y la experiencia de HTS en Idlib. Idlib, informa El País, es una pequeña y conservadora provincia en la esquina noroeste de Siria y fronteriza con Turquía, donde HTS se impuso por las armas en 2019 al resto de facciones islamistas y rebeldes. El grupo estableció el llamado Gobierno de Salvación para regir los territorios bajo su control. En 2020, cuando este diario visitó Idlib, era un lugar donde apenas se recibía agua corriente ni electricidad, no había cobertura de telefonía móvil ni apenas posibilidades de empleo y sus 3,5 millones de habitantes, 2/3 de ellos desplazados, sobrevivían con dificultad. Nos hemos enfrentado a numerosas crisis, la COVID-19, los continuos bombardeos, el terremoto de 2023 y hemos demostrado ser capaces. Incluso estando en un estado de guerra, desarrollamos la provincia y la gente vio que podía confiar. Hemos instruido a nuestro personal para que no acepte sobornos y para cultivar la confianza de la población, afirma Mohammad al-Asmar, responsable de comunicación del Ministerio de Medios del Gobierno de Salvación. Y es cierto, dice El País, que los servicios han mejorado. Se ven menos personas alojadas en tiendas de campaña, se han construido nuevas viviendas, los supermercados están mucho mejor abastecidos que los del resto de Siria, incluso se pueden adquirir iPhone 16 nuevos. Hay talleres, algunas fábricas y 2 compañías locales de telefonía móvil. Se acabó la corrupción, los sobornos, la burocracia y la pobreza. Ahora los supermercados están a rebosar y hasta hay iPhones y nuevos. Gracias a HTC y a su eficiente gestión tecnocrática, Idlib ya casi forma parte del jardín. De la civilización. Lo veo todo muy diferente, continúa un testimonio en las páginas del País. Está más civilizado y hay más seguridad. Estoy orgullosa de los muchachos al mando, asegura Rajia, una mujer de unos 50 años recién retornada a Idlib. Otro cambio respecto a 2020, informa El País, es que ya no se ven tantos milicianos por las calles, entonces de diferentes grupos y parte de ellos yihadistas extranjeros, y la policía del Ministerio del Interior del Gobierno de Salvación patrulla en sus flamantes vehículos. Lo que me da optimismo es que son gente preparada. Aunque afuera dicen que son un grupo terrorista, nosotros no vimos nada de eso de momento, sino que conversamos con personas dignas y cultas, sostiene el arzobispo católico siríaco Denis Antoine Shahda. Mohamed al-Golani, el preparado. Vayan buscándole otro apodo cariñoso a Felipe VI, que el que tenía ahora es para el digno, culto y eficiente líder moderado, pragmático sirio, ex yihadista hace mucho tiempo. Continúa El País. Gradualismo islamista, mira, otro nuevo concepto politológico. Detrás de este cambio está, desde luego, el pragmatismo de su líder, Ahmed al-Shara, un comandante de HTS que se hace llamar Abu Muhammad al-Halabi y ha luchado con el grupo desde que era conocido como Frente al-Nusra y aún no se había distanciado de Al-Qaeda, asegura que al-Shara es un hombre carismático e inteligente, capaz de aceptar las críticas. Es un líder, no un dictador. Y pone como ejemplo que cuando su liderazgo ha sido cuestionado dentro del grupo, se ha ofrecido a ser sustituido por otro, si bien sus comandantes siempre han terminado por respaldarle. Pragmatismo, moderación, carisma, inteligencia, cultura, dignidad, humildad, generosidad, amabilidad, sonrisas, eficiencia, respeto a las instituciones, un líder y no un dictador, preparación, capacidad para aceptar las críticas, seguridad, civilización, iPhones, flamantes coches, avance impresionante. Todo esto son términos literales que aparecen todos juntos en la misma pieza del diario El País sobre los nuevos amos de Siria. Te han superado, Santiago. Y eso que solo llevamos la mitad de la pieza. Aquí va alguno más. Al-Shara, atención, sabe poner orden. Dentro de HTS, dice El País, continúa habiendo islamistas muy radicales, pero hace años que Al-Shara puso orden para evitar que su base de operaciones se convirtiese en un centro de exportación del yihadismo y diferenciarse así de grupos más extremistas como Estado Islámico. El cómo HTS ha llegado a convertirse en una
monumental fuerza de choque capaz de derrotar a un ejército que les superaba con mucho en número y arsenal, lo justifica al-Shara en el trabajo de años en la jerarquía impuesta y la academia militar establecida en Idlib y en una rígida moral para impedir la corrupción, lo que les ha diferenciado de otros grupos rebeldes que cuando no estaban en el frente se dedicaban a pelearse entre ellos y a extorsionar a la población de forma no muy diferente a los soldados del régimen. Turquía ha visto la diferencia entre nuestro modelo y los territorios a los que apoya gobernados por otros grupos. Han visto la diferencia en gestión, economía, así que las relaciones con Turquía han mejorado, afirma Al-Halabi, si bien niega haber recibido financiación del país vecino. HTS niega haber recibido financiación del país vecino. En fin, lo que no se puede negar es que están recibiendo todo el cariño posible por parte de los poderes mediáticos europeos y estadounidenses. Y cualquier lectura inteligente pasa por preguntarse por qué. Aquí en la base lo vamos a seguir haciendo. En fin, gracias, Manu. Hay varias localidades ya ocupadas por los israelíes que de hecho están a solo 3 kilómetros en línea recta donde nos encontramos y esa población desplazada se ha venido aquí a Quneitra. Quneitra es la localidad también, por cierto, de origen de Al-Julani, del nuevo hombre fuerte de Siria. 3 tanques israelíes y 5 blindados de transporte de soldados entraron aquí al paso de media hora de un bombardeo israelí contra este cuartel militar. Después del bombardeo y entraron ahí, no saben qué hicieron ellos y se retiraron luego, pero la gente civil, la verdad, se sintió muy aterrorizada, ¿no?, por lo que pasó, no sabían lo que está pasando aquí. Estamos tratando de comunicarnos con el nuevo gobierno, pero nada, no sabemos nada al respecto. Ina Finogénova, vamos allá. Vamos con la geopolítica. ¿A qué me invitan? El análisis internacional de Ina Finogénova. Desde la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, desde su huida a Rusia y la toma del país por discípulos de Al-Qaeda, Hayat Tahrir al-Sham, hoy en proceso de intenso lavado mediático, como acabamos de ver, y presentados como yihadistas inclusivos, yihadistas por la diversidad, tecnócratas. Bueno, pues el mapa de Oriente Próximo se está rediseñando en vivo y en directo sin que saltasen las alarmas de la comunidad internacional, salvo excepciones de las que hablaremos. Hace 4 días, el primer ministro de Israel, en busca y captura por la Corte Penal Internacional por crímenes de genocidio en Gaza, minucias, emitía unas declaraciones triunfalistas que podrían darnos unas pistas sobre cómo pretende seguir y por dónde pretende pasarse la orden de detención del Tribunal de la Haya también. Dije que cambiaremos Oriente Medio y esto es lo que está sucediendo. Siria no es la misma Siria, el Líbano no es el mismo Líbano, Gaza no es la misma Gaza, Irán no es el mismo Irán. Irán, prepárate que no vas a ser el mismo, dice Bibi. De momento, en todo lo demás, la verdad es que tiene razón. Tanto hacer exposiciones públicas con mapas del gran Israel y de países benditos y malditos, pues empieza a traerle resultados. El sueño colonial expansionista se le está cumpliendo. Gaza, Cisjordania y ahora Siria. Y ahora Siria, como escribió el otro día la agencia AP, las fronteras de Israel se han ido desplazando a lo largo de su historia y las acciones en Siria podrían remodelarlas de nuevo. Las fronteras de Israel se han ido desplazando y seguirán desplazándose como un organismo vivo e independiente del Estado de Israel. Hoy la frontera se desplaza un poquito, solo la puntita, hacia Gaza. Mañana otro poquito más hacia Cisjordania. Pasado mañana, espontáneamente como un organismo vivo, la frontera de Israel se expande hacia el Líbano y de repente ya está instalada en Damasco la frontera, casi en un movimiento de placas tectónicas, natural, sin intervención externa, cosa de la naturaleza. Si leen AP, esa es la sensación, parece cosa de la naturaleza, ¿no? Si escuchan la base sabrán que horas después de la caída del régimen de Al-Assad, Israel comenzó la mayor operación militar contra Siria de su historia, bautizada como la Flecha de Basán. El motivo oficial, esgrimido por el gabinete de Netanyahu, es obviamente la defensa de Israel. Esta defensa pasa por desmantelar las capacidades militares de Siria. 350 ataques aéreos contra objetivos en todo el país, 80% de la infraestructura militar siria destruida. No vaya a ser que el armamento que tenía el régimen de Bashar al-Assad fuese a parar a las filas de los yihadistas por la igualdad y por la diversidad. Y, casualidades de la vida, las fronteras de Israel de repente empiezan a moverse otra vez
ahora en dirección a Damasco. Para que se produjese ese nuevo movimiento de placas tectónicas, el ejército de Israel tuvo que invadir por tierra los territorios de Siria, violando el acuerdo de separación con Siria de 1974. En horas pasó a controlar el monte Hermón, ocupando todos los puestos de control, incluidos aquellos que estaban custodiados por las fuerzas de las Naciones Unidas. El monte Hermón es la montaña más alta de Siria, 2.814 metros de altura, desde los que Tel Aviv podrá vigilar toda la región, Siria, Líbano, Palestina, Jordania, vistas panorámicas de hasta 70 metros hacia todos los lados. En total, la frontera de Israel se desplazó más de 360 kilómetros cuadrados dentro de Siria y ahora mismo se encuentra a pocos kilómetros de Damasco. Y parece que de ahí no va a retroceder ni un metro cuadrado. El recién nombrado ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó que el control de la montaña tiene una enorme importancia para la seguridad y Netanyahu se ha sacado ya una foto con sus tropas en el monte Hermón y dijo que se quedarían allí. Además de avisar que los Altos del Golán serán parte de Israel eternamente y aprobar un plan de desarrollo de esa zona que supone duplicar la población y fortalecer los asentamientos. Hay aprobación del Parlamento de un presupuesto equivalente a unos 10 millones de euros para este objetivo. Muy bien, más ocupación y nuevas anexiones. ¿Alguien le ha puesto algún pero a esto, por curiosidad? El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declarado persona non grata por Israel por su supuesto antisemitismo, que en un ejercicio de deslegitimación se lo achacan a todo el que condena sus políticas coloniales. Bueno, pues Guterres condenó las violaciones de la soberanía y la integridad territorial de Siria, igual que el enviado especial de la ONU para Siria, Geir Pedersen, que le pidió a Israel que abandone por favor sus actividades coloniales en los Altos del Golán, que son ilegales. Atendiendo a estas peticiones, Israel abrió un nuevo frente anteayer en la frontera sur de Siria, en la provincia de Yarmouk, y parece que se prepara para nuevas operaciones de gran envergadura. Según The Times of Israel, después de desmantelar la defensa antiaérea siria, Tel Aviv estaría avanzando con los planes de ataques contra las instalaciones nucleares de Irán. Hace una semana, Netanyahu grabó unas declaraciones dirigidas al pueblo de Irán, prometiéndole que su país sería libre, estoy citando literalmente, mucho antes de lo que algunos piensan. En resumidas cuentas, están muy envalentonados desplazando sus fronteras y podríamos decir que al menos tácticamente todo lo que pasó en las últimas semanas en Siria es una gran victoria para Israel. Pues sí, porque fundamentalmente ha alcanzado unos objetivos que ha estado declarando a lo largo de años, abierta y directamente. El camino hacia ese gran Israel parece, al menos de momento, cada vez más despejado. Ahora, ¿qué sigue? Si miramos las declaraciones del ministro de Finanzas israelí Bezalel Smotrich, veremos que los objetivos son múltiples. Según él, tanto Damasco como parte del Líbano son en realidad territorios de ese gran Israel que corresponde recuperar, un léxico similar al de Putin cuando decide ocupar territorios de otros estados. Hace unos días, en una entrevista a Bloomberg, Smotrich dijo que Trump en la Casa Blanca les permitirá tumbar al gobierno iraní, enterrar la creación del Estado palestino y frustrar la reconstrucción de los pueblos libaneses en la frontera con Israel. Todo clarísimo. Smotrich es uno de esos ultras que anda formulando objetivos estratégicos del Estado de Israel. Es el mismo que les ofreció a los palestinos irse a algún otro lugar o asumir el apartheid, que bueno, en este último año tienden a cumplirse también esos objetivos. Así que ojo a sus declaraciones de intenciones. Ahora, los planes de los sionistas en Siria pueden chocar frontalmente con los de los neotomanos. Smotrich considera que Damasco es parte del gran Israel y Erdogan piensa que Alepo es una ciudad turca, que en algún momento de la historia efectivamente formó parte del Imperio Otomano, igual que en media Europa. Vamos. Erdogan efectivamente es otro actor importante en esta Siria post al-Assad. Como saben, HTC, Al-Golán y los muchachos que ahora controlan algunos territorios de ese país son sus proxies y Turquía ya está acumulando tropas en la frontera con Siria, lo que lleva a algunos a pensar que van a invadir los territorios controlados por los kurdos. Anteayer el diario Wall Street Journal informaba que comandos uniformados turcos y una gran cantidad de piezas de artillería se concentran cerca de la ciudad siria de Kobani, precisamente de mayoría kurda. Y mientras Israel ocupa territorios de Siria, Turquía se prepara para atacar a los kurdos. El nuevo gobierno sirio no dice nada y vuelven a la palestra algunos antiguos planes de gasoductos que atravesarían esa región. ¿Por qué están todos tan empeñados en controlar esa zona? Bueno, pues hay que seguir el rastro del dinero, una vez más. Recordaba Olga Rodríguez en su artículo en El Diario, es el discurso de Netanyahu en la ONU de este año el que habló de rutas entre el Índico y el Mediterráneo por las que Israel transportaría petróleo, gas y otras materias primas. Pero es que
a estas ideas de Netanyahu se suma también otra de Erdogan. Turquía ya mencionó también la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de gasoducto que le había propuesto Qatar a Siria ya por 2009. Esa ruta conectaría Europa con Turquía y Qatar a través de Arabia Saudí, Jordania y Siria. Lo recuerda Olga Rodríguez también. En aquel momento Al-Assad se negó, favoreciendo aparentemente a los intereses rusos. Ahora este impedimento no existe más. El periodista Craig Murray, en una videocolumna, indagó más en los intereses que ya están presentes en la región y reveló que en los territorios de los Altos del Golán, recientemente ocupados por Israel, hay yacimientos importantes de gas que se repartirán entre Washington y Tel Aviv, según él. El derecho a la exploración de una parte de los yacimientos de gas que Israel ya ocupa en esa zona se le otorgó a la compañía Genie Energy, cuenta Craig Mueller, cuyos copropietarios son Lord Rothschild o Rupert Murdoch, entre otros. Y es de esperar que Genie Energy quiera hacerse con más trozos de ese pastel. Un reparto colonial de un país en vivo y en directo en pleno 2024 en sus televisiones, mientras la ocupación es normalizada y presentada como desplazamiento natural de fronteras, es que es tremendo, y una célula de yihadistas en el poder son presentados como revolucionarios libertadores. Todo en vivo y en directo. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo orden mundial. Gracias, Ina. El salto a Colombia de La Base. Que es un medio contrahegemónico, alternativo o popular. Bienvenidos y bienvenidas. La Base se emitirá una vez por semana. Miércoles a las 9 de la noche, hora de Bogotá. La Base no le va a costar ni un peso a la ciudadanía colombiana porque cedemos el programa gratuitamente, que además financia nuestra comunidad con sus aportaciones. Una alianza con un canal que es independiente, insisto, con un canal que no responde a ningún interés corporativo. Hoy contamos con Daniel Lobato, activista, analista. Daniel, muchísimas gracias por atender a La Base. Un saludo. Bueno, hay quienes están enfocando todo esto de Siria como una suerte de victoria de la democracia contra el régimen de Al-Assad. ¿Qué piensas de este enfoque? Bueno, yo entiendo que mucha población en general, la mayor parte de la población humana, deseamos vivir en un modelo democrático, deseamos que el resto de pueblos y de personas, de seres humanos, vivan en espacios de libertad y de participación política, pero hay que comprender que esto no es posible en Oriente Medio. Habría que analizar si es posible en el resto del planeta, pero en todo caso en Oriente Medio hay un esquema de dominación, de opresión, por parte de Occidente, primero de las potencias europeas hace 100 años y continuado por Estados Unidos y su subalterna Europa ahora mismo, ¿no? Y a partir de ese esquema de opresión, de colonización, de despojo y de saqueo, pues se moldean las posibilidades de condiciones de participación política en la región. Y, por tanto, solo caben unos modelos concretos, que es regímenes autoritarios alineados con este modelo de saqueo, de colonialismo, con la colonia occidental en Palestina, llamada Israel, etcétera, o regímenes autoritarios que se oponen a ese saqueo, pero por naturaleza tienen que ser autoritarios para cometer una defensa de su soberanía y por último un modelo de países semidestruidos o destruidos. El ejemplo de Libia, Irak, Líbano incluso también, en cierta forma, que está destruido casi políticamente, ¿no? Entonces, esos son los tres modelos y no va a haber ningún espacio de democracia, de participación política para los sirios a partir de ahora, y lo que habrá es una fragmentación del territorio en señores de la guerra, en territorios de influencias foráneas, extranjeras de los regímenes árabes, probablemente. Manu. Buenas tardes, Daniel. Muchas gracias por estar en el programa. Hablabas ahora mismo, al final de tu intervención, de algo por lo que te quería preguntar para tirar del hilo. ¿Crees que Siria va a quedar desmembrada como país? ¿Crees que va a haber algo así como un reparto colonial del territorio sirio a partir de ahora? Ya lo propuso Francia hace 100 años y lo logró a medias cuando desgajó a Líbano del territorio sirio, cuando regaló a Turquía una parte de Siria, la zona de Antioquía, Alejandreta, etc. Y con un modelo además de más fraccionamiento de una zona suní, de una zona drusa, etc., ¿no? Y
realmente es lo que hemos visto en estos últimos 13 años con esa ocupación estadounidense en el noreste de Siria, a la cual los kurdos se han echado de brazos. Una cosa es que recibieran la ayuda de Estados Unidos, pero otra que apoyasen con entusiasmo esa colonización de Estados Unidos del noreste y que de facto ya rompía la integridad del Estado sirio. Y, por supuesto, lo que estamos viendo también con la invasión de Israel en el sur, no solo el Jebel el-Sheikh o el Monte Hermon, como lo llaman los israelíes, a la montaña más alta, sino también las zonas de amortiguamiento de los altos del Golán. Más allá, incluso hay un deseo, a lo mejor, como estaba ya preparado en aquellos papeles de la Francia de hace 100 años o del nuevo Oriente Medio, que desveló el general de la OTAN, Wesley Clark, hace ya muchos años, ese nuevo Oriente Medio pregonado por Condoleezza Rice, la secretaria de Estado de George Bush, etcétera, pues fragmentar también Siria con una especie de protoestado druso en el sur como estado tampón para el régimen israelí, y también, pues digamos que al Golani al final le den una especie de territorio central, territorio entre comillas suní. Bueno, pues yo creo que es lo más probable, ¿no? Una especie de Libia 2.0, en todo caso con todas las facciones bien coordinadas y bien supeditadas a los intereses occidentales. No van a permitir que ocurra algo como en Irak, en las cuales, en ese semidestruido Irak, proliferen facciones del campo que batalla el colonialismo, Israel se alinea con los palestinos, etc. Yo creo que en el caso de Siria van a estar muy vigilantes para que no ocurra nada de eso, y todas las facciones que estén en lucha estén subordinadas o sometidas a ese despojo, a ese colonialismo occidental. Buenas tardes, Daniel, muchas gracias por estar aquí. Se está hablando mucho de varios proyectos de gasoductos, ¿no? Por un lado, Turquía está retomando ese antiguo. Por otro lado, Netanyahu está con sus mapitas presentando desde hace 2 años, ¿no? Todas las posibles rutas que pueden pasar desde Israel hasta Europa. ¿Qué futuro le ves ahora con Siria, pues, tomada, repartida entre esas potencias? ¿Es tan importante Siria en el mercado? ¿Podría ser importante en el mercado global petrolero? ¿Podría ser como un game changer? O sea... Bueno, Siria por sí misma no era, digamos, muy importante en la producción petrolera, en torno a 400.000 barriles, estaba en el puesto 20º, yo creo, antes de todo el colapso y de toda la guerra impuesta al Estado sirio, pero sí es importante por su posición geoestratégica, ¿no? Como lo es Palestina, puede no tener unas enormes riquezas, pero la posición geopolítica o geoestratégica o geográfica determina también la riqueza de un territorio, y Siria lo es. Y, por supuesto, estamos en 2024, hace 23 años ya Qatar le ofreció a Bashar al-Assad un proyecto de oleoducto del yacimiento Pars, que comparte con Irán, ambos países, pues un gasoducto para suministrar a Europa. Entró en colisión a su vez con un gasoducto ofrecido por Irán, y en esa elección el entonces gobierno de Bashar al-Assad se decantó por el proyecto iraní, con el cual además tenía más vínculos y no con las monarquías reaccionarias alineadas con Estados Unidos. Y eso fue lo que desencadenó gran parte también de la guerra, ¿no? Hubo una coalición de intereses, por supuesto, en 2011, aprovechando las manifestaciones que pedían más apertura democrática, pero por supuesto esa guerra impuesta al país sirio, a la población siria, fue una coalición en la que el propio exministro de Asuntos Exteriores catarí reconoció haber recaudado $200.000 millones de distintos actores, no los nombró, pero cabe pensar que, pues, por supuesto, Emiratos, Turquía, que estaba en una situación económica diferente a la actual, Arabia Saudí probablemente, y seguro que Estados Unidos y la Unión Europea directamente, ¿no? Para financiar a estos grupos terroristas que hoy son lavados. Es paradójico, como habéis ido analizando, como ISIS o Al-Qaeda hoy son lavados y son reconvertidos en tecnócratas y en estadistas, y como movimientos de liberación nacional de la zona son reconvertidos por los medios en ISIS o Al-Qaeda, ¿no? Justo en la posición inversa. Bueno, pues este dinero recaudado por esas potencias fue lo que alimentó de la noche a la mañana a un ejército de una
multinacional internacional del terrorismo, Al-Qaeda, Hayat Tahrir el-Sham, Al-Nusra, los nombres que se le quieran poner, que hoy se reconvertirán a un pragmatismo, digamos, como habéis analizado ahí, un pragmatismo gobernante y con un lavado de cara eficaz, pero en todo caso es lo que sirvió para alimentar todo eso. Y por supuesto, hoy de nuevo, pues como ha declarado Turquía, surge de nuevo la propuesta de que el gasoducto qatarí, finalmente triunfante tras 20 años de sádica tortura a la población siria, pues se imponga y finalmente los europeos tengamos nuestras calefacciones en invierno gracias a haber martirizado a países de la zona, ¿no? Y por último, y acabo ya con esto, hay más proyectos, no solo esto. Por supuesto, como bien decías, Netanyahu ya en septiembre de 2023 en la Asamblea General de la ONU se presentó con un mapita de Oriente Medio en el que desaparecía completamente Palestina y trazaba una línea roja proyectando esa ruta de comunicación que tú bien decías en antagonismo con la ruta de la seda china, y por la cual, aparte de todo lo que habéis dicho, como el régimen israelí, como nodo, como proveedor de recursos, servicios, etcétera, también con la construcción alternativa a un nuevo canal de comunicación entre el Mar Rojo y el Mediterráneo que sustituya al vetusto canal de Suez, que ya sabemos que cuando hace mucho aire a veces se queda trancado un barco y AliExpress, Amazon nos tarda más de lo debido y nos ponemos nerviosos en Europa, y por tanto pues un canal de comunicación marítimo del triple de anchura y que eso otorgue a Europa, a Estados Unidos, en su declive dentro de la región, pues un balón de oxígeno en el dominio del comercio marítimo de la zona, ¿no? Con un nuevo canal de navegación que nunca se sabe los egipcios si pueden revolverse contra Occidente, y por tanto que Netanyahu tenga su canal Ben Gurión, que es como lo quieren llamar. Daniel Lobato, muchísimas gracias por atender a Canal Red y a La Base. Hasta pronto. Un placer. Llegamos al final del programa. Os vamos a dejar con un tema de los electroduendes. No se ría de la bruja avería. Hasta mañana.